Vamos a observar el concepto de continuidad de funciones que está íntimamente relacionado con el concepto de límite. Y si pueden apreciar en pantalla, tienen la gráfica de una función y igual a f de x, una curva que está pintada de celeste, y varios puntos del dominio de esa función. Si estudiamos lo que ocurre con la función en la medida, en unas proximidades del punto C, entonces podemos ver que esta función tiene límite tanto por derecha como por izquierda, tiende a un número y además está definida en ese número. Es decir, presenta una continuidad. Para todos los valores del dominio vemos que está definida la función y además presenta límite. Cuando la variable independiente se aproxima al valor b, la función tiene un límite por izquierda, y cuando la variable independiente se aproxima a un valor a por derecha, tiene un límite por derecha. ¿Por qué? Porque estamos estudiando lo que pasa con esta función en un intervalo entre a y b. Vamos a la definición de continuidad de funciones. Una función se dice continua en un punto interior del dominio o de un intervalo del dominio cuando estudiamos en ese punto interior que podemos llamar C y existe límite de la función f de x cuando x tiende a C y además la función está definida para ese número C y es ese límite de la función cuando x tiende a C es igual al valor de la función en el número C, es decir, f de C. Y una función se dice continua en un punto extremo cuando si el punto extremo es izquierdo, al tomar límite por derecha de la función f de x cuando x tiende a por derecha, nos da igual al valor de la función para ese número a, es decir, if de a. Y en el punto extremo derecho, al tomar el límite cuando x tiende a b por izquierda, el valor de la función es igual a la imagen de la función en ese punto. Vamos a ver con ejemplos y analizar a través de la gráfica. Tenemos aquí una gráfica de una función que está definida en el intervalo entre 0 y 4. Bien, vamos a analizar la función entre 0 y 4 en este intervalo. Entonces, ¿qué podemos observar? Primero, a simple vista vemos una discontinuidad en el trazo de la gráfica, en el dibujo, digamos. Pero ¿cómo relacionamos esto con el límite y con la definición de continuidad? La definición de continuidad dice que una función es continua en un número del dominio cuando el límite de la función, cuando x tiende a ese número, es igual al valor de la imagen de la función para ese número. Es decir, el límite es igual al valor de la imagen. Bien. Esta función, si estudiamos para x igual a 0, que es un punto extremo izquierdo, entonces al tomar límite cuando x tiende a 0 por derecha, tenemos que la función tiende a 1, que además es igual al valor de la imagen porque está pintado con un círculo celeste. Cuando x tiende a 1 por izquierda, vemos que la función tiende a 0, es decir, el límite lateral por izquierda de la función cuando x tiende a 1 es igual a 0.
Sin embargo, al tomar límite por derecha, x tiende a 1. Entonces, aquí vemos que la función presenta límites laterales, pero son distintos, con lo cual no hay límite y aquí se presenta una discontinuidad. Esta discontinuidad se denomina discontinuidad de salto, cuando los valores de los límites laterales son distintos, es decir, no tiene límite. ¿Tiene valor de la imagen? Sí, pero no es igual al valor del límite porque el límite no existe. Bien, vamos al punto 2. Cuando la función, cuando la variable independiente se aproxima a 2 por izquierda, la función tiende a 1. Acá. ¿Ven? Cuando la variable independiente se aproxima a 2 por derecha, la función tiende a este número que es 1. Bien, la imagen del 2 está aquí y es 2. En este caso, f de 2 es igual a 2. Y el límite de la función cuando x tiende a 2 es 1. En este caso, la función presenta una discontinuidad. ¿Por qué? Porque el valor de la imagen de la función para este número 2 no es igual al valor del límite de la función cuando x tiende a 2. Esta discontinuidad se llama discontinuidad salvable o evitable. ¿Por qué? Porque se puede salvar la discontinuidad haciendo o redefiniendo la función dándole a x para cuando x es igual a 2 redefinirla diciendo que expresando que la imagen es 1. Entonces sería continua en ese número. Si estudiamos el punto 3, por ejemplo, vemos que cuando x tiende a 3 por izquierda, la función se aproxima al valor 2. Cuando x tiende a 3 por derecha, la función se aproxima al valor 2. Es decir, que existe límite para x tendiendo a 3 y ese límite es el número 2. Bien, por otra parte, la imagen del 3, si nos guiamos por las reglas gráficas, digamos acá tenemos un punto lleno, entonces la imagen también es 2. El límite es igual al valor de la imagen, con lo cual para x es igual a 3, la función es continua. En el punto 4, que es el extremo derecho, debemos tomar el límite cuando x tiende a 4 por izquierda. Bien, cuando x tiende a 4 por izquierda, es decir, con valores menores, la función se aproxima a 1. El límite de la función es 1. Bien, y cuando x toma el valor 4, su imagen está en este punto, que es aproximadamente un medio, la mitad de 1, digamos. Entonces, en este caso, el valor de la función no es igual al valor del límite, con lo cual presenta una discontinuidad evitable o salvable. Bien, repasando, vemos que cuáles son los puntos de continuidad de la función. El punto x igual a 0, la función es continua porque el límite cuando x tiende a 0 por derecha es igual al valor de la función en 0. También dijimos que es continua en x igual a 3 y después es continua en todos los números interiores, en todos los puntos interiores distintos de que de 1, de 2 y de 4, que falta acá. Punto de discontinuidad. Los puntos de discontinuidad son x igual a 1. ¿Por qué? Acá está la justificación. Porque no existe límite de la función cuando x tiende a 1. X igual a 2. Otro punto de discontinuidad.
en el dominio. ¿Por qué? Porque en este caso particular el límite de la tiene el límite de la función que es 1, pero no coincide con el valor de la imagen. ¿Está? Que es otro. Bien, en el punto 4 también vimos que tiene límite, que es igual a 1, pero ese límite 1 es distinto al valor de la imagen. Entonces, repasando, vamos a ver las condiciones para la continuidad. Una función se dice continua en x igual a c si solo si se cumplen las tres condiciones siguientes. Existe imagen para el número c, es decir, existe f de c. O también decimos que c pertenece al dominio de la función f o está en el dominio de la función f. Si c está en el dominio significa que tiene imagen. Bien. El segundo punto es que exista límite de la función cuando x tiende a ese número c en el cual estamos estudiando. Existe, f tiene un límite cuando x tiende a c. Aquí está escrito en palabras. Y luego, la última condición es que este límite sea igual al valor de la función. El límite sea igual al valor de la función. Cuando uno de estas condiciones no se cumple, entonces decimos que la función es discontinua en ese número que estamos estudiando. Bien, vamos a decir que una función es continua en todo el dominio cuando en todos los números del dominio se cumple la continuidad. ¿Se entiende? Bien. Repasando, entonces, vamos a ver los tipos de discontinuidad. La discontinuidad removible o salvable o evitable no tienen por qué aprenderse de memoria el nombre, no es la cuestión. Distintos textos lo llaman de distinta manera. En este caso existe imagen de la función, si estamos estudiando en un punto x sub 0, para el número x sub 0. Existe una imagen f de x sub 0. Sin embargo, también existe límite cuando x tiende a x sub 0, pero no coincide. En el ejemplo, en el gráfico, en el ejemplo que estuvimos analizando, sería para x tendiendo a 2, en el número 2. Se salva la discontinuidad redefiniendo la función y otorgándole f de x sub 0 igual al límite en cuestión. La discontinuidad de salto existe, en este caso existen límites laterales, pero tienden a valores distintos. No existe límite en el punto. Ejemplo de lo que estuvimos viendo para x sub 0 igual a 1 y para x sub 0 igual a 4. La discontinuidad infinita, el límite de la función tiende a infinito en un número x sub 0 estudiado. Ejemplo, la asíntota vertical. Si tomamos límite cuando x tiende a 1 de la función 3 sobre x menos 1. Pueden hacer el cálculo. La discontinuidad oscilante se presenta cuando los valores de la función oscilan en el entorno del punto, oscilan tanto que es imposible decir que tenga límite en ese punto. Un ejemplo de esto los pueden hacer con la graficadora, es el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de 2pi sobre x. Grafíquenlo, observen qué pasa cuando x tiende a 0 indefinidamente. Pueden jugar ahí también con con la escala para poder apreciar mejor. Bueno, espero que les sirva y ahora posteriormente vamos a ver la aplicación de estos conceptos en la gráfica de funciones.